mediación, y en preescolar y en primaria se puede hacer mediación. Tengo dos estrategias para eso. Una es una de tener dos sillas en el aula. Una silla en el aula es para una boca, tiene una boca, que es la persona que habla, y la otra silla tiene una oreja. Y ellos se tienen que sentar en la silla y discutir la situación que están presentando, porque entre los niños hay muchos conflictos. ¿Qué pasó? ¿Qué me pegó? ¿Qué me miró? ¿Qué me quitó el papel? ¿Qué me dijo? No sé qué. Hay mucho conflicto. Entonces, para yo no estar solucionando todo, porque uno tiene que solucionar eso, yo les ponía la silla y al principio tenía que yo modelar, ¿no? Yo tenía que modelarles cómo usar. El niño que estaba o la niña que estaba sentada, sentada en la silla de boca tenía que hablar, y el que estaba en la silla de oreja no podía hablar, solo podía escuchar. Y hasta que esta personita terminara de hablar, podían intercambiar de sillas y la persona podía responder. Eso hacía que se generara la escucha, porque la persona que estaba en la silla de oreja no podía hablar, no podía, pero yo no dije, no podía decir nada. Entonces yo me sentaba en los primeros días, yo diría semanas, con ellos y miraba cómo ellos solucionaban el conflicto. ¿Cierto? Los miraba, los observaba. Lo único que yo hacía era, tú no puedes hablar, todavía no puedes hablar, y así. Y así ellos solucionaban los conflictos. Y yo les decía, no pueden salirse de esta zona hasta que no solucionen su conflicto. Entonces ellos quedaban como, me disculpé, fue sin culpa, no quería decir eso, etc. Y era una solución para mí. Al principio requiere tiempo, pero después solucionaba fácil. Y lo otro que tenía era un mediador. Entonces, entre los trabajos, como les hablé en el capítulo anterior, al final del capítulo de darles a los maestros, a los niños trabajos en el aula, uno de mis trabajos era ser mediador. El que quisiera ser mediador esa semana, pues se postulaba para ser mediador. ¿Y qué hacía el mediador? A muchos que les gustaba porque podían salir de clase a mediar conflictos. Y el mediador lo que hacía, como no tenía la silla de oreja y boca, entonces el mediador lo que hacía era escuchar. Entonces yo le daba como una pequeña introducción al mediador, yo le decía, observa cómo yo medio y después tú lo haces. Y yo al principio los acompañaba y luego ya los dejaba solitos. Entonces al principio, por ejemplo, les decía, bueno chicos, hay un conflicto, yo ponía eso, los resolvíamos como en comunidad, nos poníamos en círculo y yo tenía los dos personajes que tenían en conflicto y yo me sentaba y los escuchaba. ¿Y tú qué dijiste? ¿Y tú qué dijiste? Ya. Y yo hacía preguntas relacionadas con una cosa o con la otra, y entonces los dos estudiantes terminaban hablando conmigo, ¿no? Y después yo les decía, no, ahora solucionen cómo podemos solucionar este conflicto. Y así. Y ese era el rol del medio.